El ojo tiene tres capas o túnicas. Una túnica externa que lo cubre completamente, por eso se llama externa, que está formada por dos capas, la esclerótica y la córnea. La esclerótica es un tejido conjuntivo fibroso que tiene fibras elásticas y que rodea a todo el globo ocular, excepto la parte anterior. En esta parte anterior tenemos córnea. Entonces, la esclerótica es fibrosa, tejido conjuntivo fibroso, rodea todo el globo ocular. Esa parte no la podemos ver porque es la parte oculta del globo ocular, es la que está en la órbita. No podemos ver toda esa esclerótica, es todo esto, toda esta capa externa. Pero la que podemos ver es esta, la que está en la parte anterior del ojo, que es la córnea. Son dos capas, esclerótica y córnea, y las dos se continúan, pero no tienen la misma composición. Mientras que la esclerótica es el tejido conjuntivo fibroso, la córnea tiene 5 capas, de las cuales ella actúa como un medio dióptico, es decir, permite el paso de la luz. En cambio, la esclerótica, la conformación de ella no permite el paso de la luz, porque es un tejido conjuntivo fibroso, por allí no va a pasar la luz. Pero esta composición que tiene la córnea permite el paso de la luz, estas 5 capas que ella tiene. Una vez que atraviesa la luz, pasa a través de la pupila, el cristalino, que es este que está aquí, y llega a la retina, que es la capa más interna. La túnica media, es decir, debajo de la esclerótica, se llama vascular porque tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, esa túnica media. Tiene estas 3 capas llamadas coroide, cuerpo ciliar, iris. Esta que vemos aquí, coroide. Está debajo de la esclerótica, todo esto es la coroide. A ambos lados, por supuesto, de este lado y de este lado. Esa coroide, la parte de adelante, se continúa con el cuerpo ciliar, que están viendo aquí, que tiene unos procesos, unas proyecciones, que se llaman procesos ciliares. Y luego el iris del ojo, que es este que vemos aquí. Entonces, tenemos la coroide y adelante, cuerpo ciliar, iris. Repito, coroide, cuerpo ciliar, iris. Los 3 componentes de la túnica media o vascular. La externa es esclerótica, que rodea todo el ojo, excepto que adelante, que es córnea. Este pedacito es córnea y el resto es esclerótica. Y la más interna, que solo es una, la llaman nerviosa porque es el componente nervioso del ojo, es la retina. Cada una de estas capas tiene subcapas. La más gruesa de todas es la retina, que tiene 10 capas. En cuanto a los compartimientos del ojo, tiene un compartimiento anterior, que es este, se lo coloqué aquí como CA, en negro, CA en negro, este que está aquí, como boleta en color negro CA, porque hay un CA en azul. Compartimiento anterior, es todo lo que está delante del cristalino, va de la córnea al cristalino. Todo lo que va de la córnea al cristalino lo vamos a llamar compartimiento anterior del ojo. Compartimiento posterior del ojo, que se lo puse en CP pero en negro, todo lo que está después del cristalino, en el globo ocular, en ese ojo, lo vamos a llamar compartimiento posterior. Compartimiento anterior, compartimiento posterior. Por aquí, lo que puse de este lado, compartimiento anterior, compartimiento posterior del ojo. El compartimiento anterior, a su vez, este de adelante, el compartimiento anterior, se divide en 2 cámaras. Cámara anterior y cámara posterior, que se lo coloqué con azul, CA y CP. Cámara anterior, cámara posterior. ¿Qué es la cámara anterior? Es todo el espacio que está delante del iris. Lo vamos a llamar cámara anterior. Uno dice cámara anterior, ¿anterior a quién? Al iris. El iris es esta proyección que ven aquí. Entonces, cámara anterior al iris. Cámara posterior, lo que está después del iris, el espacio que está después del iris, todo esto es cámara posterior. Cámara anterior, cámara posterior. Las 2 cámaras pertenecen al compartimiento anterior. Este espacio que está aquí es la pupila. Este espacio que tenemos aquí es la pupila. Pupila, pero cristalino. El cristalino es una lente que tenemos todos, una lente intraocular. Es un medio dióptrico, igual que la córnea. La córnea
como medio dióptico, permite el paso de la luz. Aquí va a estar el humor acuoso en estas dos cámaras, por eso le coloqué aquí humor acuoso. Es un líquido transparente que va a estar ubicado aquí en la cámara anterior y posterior. Atraviesa la córnea, atraviesa el humor acuoso, atraviesa el cristalino, atraviesa el cuerpo vítreo y alcanza la retina, que es esta. La retina por sus 10 capas, hasta que llega a donde están los conos y bastones de la retina, que es la segunda capa. Y allí, pues, si es cono o bastones, si es cono, vamos a ver los colores, y si es bastones, nos permite ver en la oscuridad, hasta ciertos puntos de la oscuridad. En una oscuridad absoluta, el ser humano no puede ver, ni el cerdo ni el ser humano, porque no tienen una capa que se llama tapetum lucidum. Tapetum lucidum es una capa que se encuentra en la coroide, que permite ver en la oscuridad. ¿Quiénes no la tienen? El humano y el cerdo. Solamente esas dos especies. El resto, todos tienen un tapetum lucidum, se llama así, tapetum lucidum, una capa en la coroide que te permite ver en la oscuridad. Entonces, todos los carnívoros, tiburones, etc., rumiantes, todos tienen esa capa. Repito, menos cerdo y humano. Cerdo y humano no tienen tapetum lucidum en la coroide. Y por eso no podemos ver en la oscuridad absoluta. Estas especies sí, porque ellos retienen los fotones, los rayos de luz, así sean mínimos, retienen eso y actúan como una linterna. Ese tapetum actúa como una linterna. No sé si han visto cuando, si lo han visto pero no saben, los carnívoros, perros, gatos, etc., en la oscuridad cuando les pega la luz, le brillan los ojos. Esa capa que brilla es el tapetum lúcido. Y ellos retienen esos fotones allí. Al momento de la oscuridad se proyecta como si fuese una linterna. Entonces, por eso que ellos ven en la oscuridad absoluta y nosotros no podemos, nosotros no tenemos esa capa en absoluto, ni nosotros ni el cerdo. Y los animales que habitan nocturnos tienen esa manera de eso. Claro. Sobre todo los felinos. Entonces, en este caso, pertenece a una de las capas de la coroide, que tiene subcapas, como les digo. Entonces, eso pertenece a histología y tendría que poner en las imágenes histológicas las capas de cada una de las capas. Yo lo voy a pasar. En el realizador, ¿Cómo que es al revés? porque ellos no ven en la chapa, porque los atropellan en la calle. Claro que sí. Los atropellan, no les da chance de escapar, pero claro que Y tienen. el día de ellos como que no, por eso, no es que No, ellos son porque nocturnos no- también. Ellos también son nocturnos. Por eso es que pregunto. Al contrario, si no tienen. Son nocturnos. Sino que las Pregunto escandilan. porque mucha gente dice que no ven en la noche porque se los llevan por medio. Bueno, Es precisamente. que la gente no tiene cuidado tampoco. Es que lo que dice la profesora, no les da chance de correr. Sí, porque son lentos, caminan lento. No tan lento como una pared, pero son caminan lento. A ver, yo por delante no les da chance de correr como el gato, que el gato pega la carrera. Y de tu manera los matan de Entonces, compartimiento anterior y compartimiento posterior. En este compartimiento anterior, que tiene dos cámaras, está el humor acuoso. Ese humor acuoso lo produce el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar produce humor acuoso. Ese humor acuoso permite nutrir los componentes que están en todo el compartimiento anterior del ojo. O sea, le da la nutrición a todos esos componentes, le lleva los nutrientes, pues vale la redundancia. Pero ese humor acuoso debe ser reciclado, es decir, no es que va a producirse y se va a quedar almacenado allí. Él debe retornar. Aquí a nivel de la unión entre la córnea y la esclerótica, a este nivel, hay un conducto, se llama conducto de Schlenk, porque fue Schlenk que lo describió por primera vez, por donde retorna ese humor acuoso. Es un vaso sanguíneo de gran tamaño, lo llaman conducto de Schlenk, es un vaso sanguíneo modificado. Y por allí ese humor acuoso retorna, o sea, el humor acuoso se produce en este cuerpo ciliar, nutre los componentes y retorna por ese conducto de Schlenk, que es un vaso sanguíneo, al sistema circulatorio. Luego esta vuelve a producir humor acuoso y así constantemente, es decir, que no es que se va a almacenar. Y también libera los productos de desechos de esos tejidos, de esas células. Como todas las células, cuando viven, ellos tienen su metabolismo y tienen productos de desecho, van a recibir nutrientes, pero también liberan productos de desecho. Ese conducto de Schlenk está aquí en la unión entre la córnea y la esclerótica. Se llama unión córneo-escleral. Junto aquí en la unión de ellas dos. Estas también se llaman limbo, ahí nosotros se llaman limbo, córneo-escleral aquí. Entonces, esta es la función del humor acuoso. Y de este lado, compartimiento posterior, hay un material gelatinoso que se llama cuerpo vítreo. Es una matriz gelatinosa.
todo esto. Y este también tiene entonces el humor vítreo, que está compuesto de agua, ácido hialurónico, todo este componente, eso es lo que hace que sea gelatinoso, el ácido hialurónico, el agua, y bueno, pues se llama humor vítreo. Es el componente que nutre toda esta parte del compartimiento posterior. Y aquí tenemos el nervio. En el caso de la retina, la capa número 9 de la retina, que es fibras del nervio óptico. No, la 9 es capa de células ganglionales. Después ellas se unen y forman la número 10, que es las fibras del nervio óptico. Llevan a cabo esta salida aquí y forman lo que es el nervio óptico. De aquí, de la retina, de la última capa de la retina, forman el nervio óptico, que es este nervio óptico, que me imagino que lo verán en algún momento en fisiología, o si no también. ¿Usted también segundo? Sí. Fisio lo ven el próximo semestre. Bueno, en algún momento tienen que ver otra vez el ojo, porque no sé si el resto de la carrera lo van a ver, pero tienen que verlo. Por lo menos van a ver lo que es esto, y en la clase que les voy a pasar también va a estar la anatomía y la histología. ¿De dónde se ve ese nervio? De aquí, de la última capa de la retina, que tiene 10 capas de fibras del nervio óptico, forman ese nervio. De este lado hay retina y también aquí es esclerótica, coroide, retina. La misma tres capas que ven aquí. Entonces sería como la anatomía del ojo. Compartimiento anterior, compartimiento. Ahora la formación de ese ojo, para que se forme, el cristalino. Este cristalino que está aquí no está en el aire, él está sostenido por un ligamento, se llama ligamento de cristalino, ligamento suspensor del cristalino que está aquí. Se forma a través de los procesos ciliares, unen a ese ligamento al cristalino y es el que permite que ese cristalino se contraiga o se dilate dependiendo de la visión que uno vaya a tener. Si uno está viendo lejos o si está viendo de cerca. De lejos o de cerca. Entonces se contrae, se dilata. Pero es porque también están unos músculos que no los dibujé. Aquí están los músculos ciliares, que le pertenecen al cuerpo ciliar. Músculos ciliares. Los músculos se contraen y es lo que permite que ese cristalino se engrose o se adelgace. Se engrosa o se adelgace. Y los dos músculos son los que permiten eso. Incluso la visión a larga distancia o la visión corta. La visión a larga, cuando nosotros vemos de cerca o cuando vemos de lejos. Entonces eso va cambiando constantemente. Va haciendo como un movimiento. Entonces el cristalino también forma parte de un medio de refrigerio, igual que la córnea, el humor vítreo, el humor acuoso, vítreo y la retina. Son 5 medios de refrigerio. Cuando se daña el cristalino no pasa la luz. Cuando hay daño de ese cristalino no pasa la luz de la retina. Cuando ocurre la catarata y se daña el cristalino no pasa la luz. Porque es un lente, como decía, los lentes que tienen ustedes, ¿verdad? Nuestros lentes, ese lente pero interno. Cuando se daña hay que poner un lente tal cual como ese lente externo, con aumento, pero internamente. Quitan el cristalino dañado y colocan un lente, que fue lo que me hicieron a mí. Yo no veía nada por este ojo con cristalino dañado y colocaron un lente intraocular. Entonces es como que colocarle un lente ya interno en el ojo. O sea, cuando la persona tiene catarata, le retiran la catarata es cristalino. Ajá, le quitan el cristalino. Quitan el cristalino completo y ponen aquí un lente, como si fuese, es que el cristalino tiene la forma de un lente, así que, perdón, ponen un lente tal cual de la medida que tiene el cristalino. Y cada ojo tiene su propia medida. El ojo tuyo es diferente al ojo de Bárbara, el ojo de Javier. Todo es como una huella. Eso se llama biometría ocular. Toman los diámetros y entonces cada lente es específico para cada persona, para cada individuo que le van a colocar. En el caso de la cirugía, en el caso de la cirugía, ¿Qué pasa con él? que Todos tienen tapete lúcido, excepto el humano y el cerdo. Ahora cuando estudiamos el ojo de los reptiles, el ojo de los reptiles no lo hemos estudiado. Yo te voy a avisar cuando estudiemos el ojo del caimán, si también tiene tapete lúcido. Se quedó en veremos porque todo el mundo se pone el ojo del caimán y no lo estudiaron. Así que alguien adelantó algo allá en el veterinario, el ojo del caimán, porque porque yo brillan, yo les pego las todas las babas de noche, cuando estábamos haciendo las babas, ellas me brillaban, eso está pequeño.
Acabo de decir que nada más ser de humano. Lo que está descrito en la literatura. Ah, bueno, pues. Esto ya lo copié en la pizarra, ya estaba aquí copiado. Las 3 capas del ojo: externa, media, que es el ocular, y la de nerviosa, que es la retina. Recordando esclerótica, córnea, coroide, cuerpo ciliar, iris y retina, que son las capas que deben, porque voy a hablar de eso. Ya estaba escrito aquí, en esta parte. Yo sí lo copiaron. Vamos a explicar cómo se va formando cada una de estas estructuras, como el contenido de la clase. Recordando las vesículas encefálicas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. La primera vesícula, que es prosencéfalo, que es esto. Hicimos un corte, o sea, se hace un corte para poder observar cómo se forma o cómo comienza a formarse el ojo, o a partir de qué. A nivel del prosencéfalo, internamente en la pared del prosencéfalo, cuando hacemos un corte transversal podemos verlo. Este epitelio que está aquí, que es un tejido, es un ectodermo también superficial, se engrosa, forma una evaginación que vamos a llamar surco óptico. Estos son los surcos ópticos. Se introducen hacia la pared lo que es el prosencéfalo, también aquí. Surcos ópticos. Esos surcos proliferan, las células proliferan, crecen y forman vesícula óptica. Fíjense que antes era un surco, un espacio pequeñito, luego crece y forma una vesícula óptica. Esta vesícula óptica entra en contacto con el ectodermo que está aquí, ectodermo superficial. Cuando entran en contacto ambos, este ectodermo superficial va a formar la placoda del cristalino, que es este que está aquí. Una vez que se forma la placoda del cristalino, las células se alargan o se invaginan, comienzan a crecer y se invaginan. Y cuando se invaginan, fíjense que la vesícula cambia, la vesícula óptica que antes era gordita, gruesa, ahora se invagina la placoda del cristalino y también se invagina la vesícula óptica, formando lo que se conoce como cúpula. Cúpula óptica. Aunque aquí no diga cúpula, esto es una cúpula, y cuando yo lo pregunto en el examen me colocan esto, en vez de colocarme cúpula. Cúpula óptica. En el texto no dice, pero esto es una cúpula. Esto es la cúpula óptica. Entonces cuando les pregunten, en la parte práctica, ¿qué es esto que está aquí? No me pueden responder placoda del cristalino, envejenación, no, porque yo estoy preguntando esto, que es la cúpula. Cúpula. Se llama cúpula óptica. Esto. La placoda es esto, el cristalino, y esto es una cosa y esto es otra. Son dos cosas diferentes. Entonces tenemos surco, el surco forma la vesícula se convierte en cúpula óptica. Fíjense que tiene un espacio interno y tiene 2 capas, una externa y una más interna. Surco, vesícula, cúpula. Surco, vesícula, cúpula. Eso es la frente. En la parte del desarrollo. ¿Cómo se desarrolla entonces ese primordio de ojo? Primero se forma el surco, luego se forma la vesícula, luego se forma la cúpula. En este orden. Si uno le pone el orden inverso, es falso. Si yo pongo este para acá y este para acá, es falso. Entonces me está pendiente del orden surco, vesícula, cúpula. El orden de formación de ese primordio de ojo. Aquí tenemos la imagen de la cúpula, es esta misma, pero allá salió la mitad. ¿Sí? Allá está la otra mitad, la mitad de la cúpula. Y se lo completa como en 3D para que vean esa cúpula. Esa cúpula no está completamente cerrada. En la parte ventral de la cúpula hay un espacio que lo vamos a llamar fisura coroidea. Esta fisura coroidea debe cerrarse antes del nacimiento. O sea, si ella queda abierta, es un defecto, es una anomalía del ojo donde va a tener abertura o persistencia de la fisura coroidea y va a estar abierta. Sin embargo, eso no es
como le digo, no afecta el ojo. Es decir, hay personas que pueden tener esa cúpula, cierra y deja el espacio. O sea, no hay problema con la visión con respecto a eso. Puede permanecer abierta en casos de que son muy pocos los casos, muy pocos los casos de que quede abierta esa fisura por el. Entonces tenemos el espacio que les mencioné. Vamos hacia el anterior para que vean. La cúpula, la anterior otra vez. Esta es la cúpula y tiene un espacio, ¿verdad? Una capa externa y una capa interna. Ahora lo vamos a ver otra vez, pero también en la parte superior. La capa externa y la capa interna. Capa externa de la cúpula, capa interna de la cúpula. El espacio que queda entre las dos capas lo vamos a llamar el espacio intrarretiniano. Esto que está aquí. Cuando estábamos hablando de la placoide cristalino, que se lo voy a colocar con marcador. La placoide cristalino quedaba por fuera, ¿se acuerdan? Quedaba aquí. Y aquí estaba la vesícula. La vesícula entra en contacto con la placoda que se está formando. Una vez que entran en contacto ambas, esta es la placoda. Olvídense de la vesícula por un momento y ocúpense de la placoda, que es lo que nos interesa. La placoda se formó como de este ectodermo superficial y esta que es la vesícula. Estoy recapitulando la primera parte. Vesícula óptica, el ectodermo que entra en contacto con la vesícula. Ahorita no me interesa la vesícula, voy a hablar de la placoda, del cristalino, que es esta que está aquí. Esta placoda se imagina forma como una imaginación, la cual se va a cerrar. Esto se restablece y se cierra nuevamente el ectodermo y forma una vesícula del cristalino. Esta es la que estoy hablando, nada más de la pared externa. Esta es la vesícula que se transformó en cúpula. Esta no nos interesa ahorita, ya la expliqué. Ya yo sigo con eso, ahorita lo estoy explicando. Esta que, que estaba afuera, ¿se acuerdan? Que se imaginó con ella. Esta es la primera parte. Surco, la cúpula y luego entonces pierde conexión. ¿Se entiende? Voy a volver al retroceso otra vez. Una cosa es surco, vesícula y cúpula, lo que va a dar origen al primordio del ojo. Y otra es esto de aquí afuera, porque lo de afuera va a originar cristalino. Esto que está aquí afuera, que es el ectodermo, que está en contacto con la vesícula, esto se invagina, las células se alargan, como están viendo aquí, y forman una invaginación del cristalino. Luego esto se va a incorporar para formar el cristalino. Pero no hay que olvidarse de la otra, porque si ven esa, no van a entender. Fíjense, ya aquí se formó la cúpula y dejó un espacio interno. Ese espacio es que esto se imaginó y formó la vesícula de cristalino. ¿Se entiende? ¿Seguro? Era así, se imaginó, formó la cúpula y este quedó adentro. Este quedó imaginado y este se cerró, formó el cristalino y volvió a cerrar aquí. Este cristalino es este de aquí, vesícula de cristalino. Es una vesícula primero, vesícula de cristalino. Y pierde contacto con estas células que le está dando origen, el ectodermo. Es decir, que entonces se va formando el ojo, pero está completamente dentro del tejido, todavía no ha brotado, como decirlo de esa manera. Y aquí, cuando hacemos un corte de esta cúpula, vemos la capa externa y la capa interna, el espacio interretiniano y la fisura coroidea que debe cerrarse antes del nacimiento. Si no se cierra, tampoco es tanto problema. Y eso ya lo dije. Capa interna, capa externa, el espacio entre los dos y la fisura que vivía en la parte ventral. Cúpula, vesícula, ya expliqué cómo se forma la vesícula cristalina. Estas células que están aquí, y en la parte posterior, lo que es la posterior del cristalino, crecen, se alargan, proliferan y forman las fibras del cristalino. Hacen esto, así.
hacia adelante, piensen hacia adelante, y van llenando todo este espacio. Y van a formar lo que se conoce como fibras del cristalino. Todo esto se va a llenar de fibras. Se llaman fibras lenticulares porque son del lente, fibras del cristalino. Esto ya lo dije, células del ectodermo superficial en contacto con la vesícula, se alarga y forma la placoda se invagina, se cierra y forma la vesícula cristalina, que pierde contacto con el glucodermo. Ya lo dije hace rato. ¿Cómo fue las imágenes? Ahora, en la cara, esa capa externa de la cúpula, que es esta que está aquí, esta capa externa, hay una capa externa y una capa interna. La capa externa de la cúpula va a formar la capa pigmentaria de la retina, una de las capas de la retina. Les dije que tenía 10. En la primera capa, es epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario se forma de esta capa, de la capa externa. Luego la capa interna, que es esta, va a formar 5 o 6 capas de la retina, que son todas estas. Capa de conos y bastones, la nuclear interna, la nuclear externa, la capa de células ganglionales y la capa de fibras del nervio óptico. Entonces, de la cúpula, que tenía 2 capas, externa e interna, la externa forma la primerita capa de la retina. Y el resto de las capas se forman de la capa interna de la cúpula. Cuando le estaba explicando lo del dibujo, acuérdense que le coloqué coroide, cuerpo ciliar, iris. La retina le da origen a lo que es el cuerpo ciliar y al iris. La retina colabora con la formación del iris y del cuerpo ciliar. Yo le coloco esto específicamente, pero para que no se enreden. Retina colabora en la formación de la capa interna del iris. Retina colabora en la formación del cuerpo ciliar, iris, para que no se alteren de lo que dije. Entonces, la capa más interna, que es la retina, colabora en la formación del cuerpo ciliar y del iris, que son de la capa media, digamos. Entonces, están íntimamente relacionadas la retina con iris y cuerpo ciliar. El tejido conjuntivo laxo, que es embrionario, porque es de tipo, se llama embrionario porque es el primero que se forma, el tejido conjuntivo laxo, se llama mesénquima laxo, que se encuentra rodeando toda esta estructura, va a formar los músculos de la pupila, que se llaman esfínter pupilar y dilatador pupilar, lo que permite que la pupila se dilate, se contraiga, se abre, se cierra. El esfínter pupilar y el dilatador pupilar. Aquí lo tienen en esta imagen. La retina, que es esta, que colabora en la formación del cuerpo ciliar y del iris del ojo. Como hace rato, como le dice el dibujo, por eso tenían que tener claro el dibujo. Retina colabora en la formación del cuerpo ciliar y del iris. Cuerpo ciliar y iris se forman, gracias a la retina. Aquí es el primer paso, aquí ya como que el segundo paso un poquito más formado, se están formando los músculos ciliares, que también es el cuerpo ciliar, músculo ciliar, pero ¿dónde se dan estos músculos ciliares? Del mesénquima, todo esto es mesénquima, y el mesénquima es mesodermo, o sea que el mesodermo, que es el mesénquima, forma todos los músculos ciliares y van a formar los músculos del iris, que son el dilatador pupilar y el esfínter pupilar. Todo eso que es mesénquima es mesodermo. Pero primero hablamos del ectodermo, que dio origen a la placoda de cristalino y luego cristalino. Okay. Formó la vesícula, la cúpula, surco, vesícula, cúpula. Todo eso venía del ectodermo. Y ahora el mesodermo, que es el mesénquima, forma lo que es los músculos ciliares, o sea, lo que pertenece al cuerpo ciliar. Tienes el cuerpo ciliar importante porque es el que forma el humor acuoso en el ojo. Y los músculos de la pupila, que son el dilatador y el esfínter pupilar, que también son muy importantes porque permiten que la pupila se abra o se cierre y actúa como un diafragma. En el caso del iris, actúa como un diafragma. Si hay mucha luz, se cierra porque tanta luz puede dañar luz. Y si hay menos luz, se abre, se entra más luz. Si estamos viendo cuando estamos viendo un microscopio, cuando estamos usando un microscopio, esa luz está entrando al ojo, inmediatamente cierra, porque no puede entrar todo eso al ojo. Y entra lo necesario. Y si estamos viendo el sol, o sea, si yo me pongo esta luz, inmediatamente empieza a cerrarse
ese pupilo porque no cuenta todo ese luz completo, no. Solo lo necesario. Ellos saben hasta dónde van a salir. Y si tú pasas en la oscuridad del cuarto, se abre, retiene lo máximo que pueda de luz porque estoy en la oscuridad. Entonces eso es todo el día que nos levantamos hasta que nos cortamos. Apenas abrimos el ojo, eso es constante. Trabaja bastante los músculos del hígado, todo el día. El cristalino, hace rato les dije que la cristalina, en la pared posterior del cristalino, estas células están aquí, se alargan, crecen y forman las fibras del cristalino. Cierran todo este cristalino. Hace rato se lo expliqué, pero lo escribí aquí para que cuando vayan a estudiar, ¿no? Las fibras del cristalino cierran completamente el cristalino. Eso hace rato se lo expliqué, pero ya lo tienen estudiado. Este sería el primordio del ojo, que ya se formó el cristalino, que hace rato les dije, se formaron las fibras. También se formó retina, están las capas, las 10 capas de la retina aquí. ¿De dónde salieron? Desde la capa externa que formó la primera capa de la retina, la capa externa de la cúpula, y la capa interna de la cúpula formó las otras capas de la retina. La retina colaboró en la formación del cuerpo ciliar y del iris, cuerpo ciliar y iris del ojo. Queda esclerótica y queda coroide, que de dónde van a salir, del mesénquima que rodea todo el ojo. El mesodermo o mesénquima que rodea todo el ojo, se llama mesénquima laxo, va a formar la esclerótica y la coroide. La más externa es la esclerótica y la más interna es la coroide. Entonces ahí ya tenemos esclerótica, coroide, retina, cuerpo ciliar, iris, que son todas las capas que tiene el ojo, capas y subcapas. La parte más interna, perdón, la parte más exterior o anterior, digámoslo así, de ese mesénquima o mesodermo, que está aquí, fíjense que este es un mesodermo también, un mesénquima laxo, va a dar origen a lo que es la córnea del ojo, que es esto. Para formarlo, la córnea debe, esta zona queda intacta, el mesénquima, forma la córnea, pero aquí va a formar unas cámaras, la cámara anterior y posterior que yo les dibujé aquí, cámara anterior y posterior. Para eso ese mesénquima se separa, forma vacuola, eso se llama vacuolización. El mesénquima se separa y cuando hace esa separación forma entonces las cámaras anterior y posterior del iris, que son estas que están aquí, cámara anterior y posterior. ¿De dónde salió? De la vacuolización de ese mesénquima que está en la parte anterior del primordio de ojo. Esto es un primordio de ojo. Primordio de ojo, que significa que ese es la primera indicación del ojo. El primordio de ojo es la vesícula. Esto ya casi que el ojo está llenado. Pero uno que todavía le dice primordio de ojo y en el texto dice primordio de ojo. Pero el primordio de ojo es esto. Porque ahí tenemos la cúpula y la vesícula que se está formando de cristalino. Ya esto debería ser ya casi terminado porque prácticamente ya se formó el ojo. Entonces, como les dije, el mesénquima que rodea el ojo va a dar origen a la coroide y la esclerótica. Ya lo acabo de explicar con el dibujo. Aquí teníamos lo que acabo de explicar. Todo lo que rodea ese mesénquima mesodermo forma esclerótica y coroide del ojo. Y en la parte anterior se forma la córnea, la cual por delante se evapora y se forman las cámaras anterior y posterior. Y el compartimiento anterior del ojo. En el caso de la córnea tiene 5 capas, pero aquí se van a formar, a partir de esa cámara, de esa vacuolización, pues de mesénquima se forman las cámaras como les dije, pero la córnea, aquí faltan 2 capas, porque es la membrana que lo sostiene. El epitelio anterior, que es un epitelio plano estratificado, porque está hacia el exterior, descansa sobre una membrana basal que va aquí. Luego sustancia propia, formada por fibras colágenas que están bien empaquetadas y bien dispuestas, bien organizadas, y por eso permite el paso de la luz. Un epitelio posterior que descansa sobre una membrana que está aquí, porque el epitelio está por fuera. Este es un epitelio plano simple. Entonces son 5 capas de la córnea, las cuales no coloco la membrana, porque la membrana es por donde se va a soportar el epitelio de cada uno. Y el cuerpo vítreo, que es en la cámara, en el compartimiento posterior del ojo, que hace lo que expliqué, el compartimiento posterior tiene el cuerpo vítreo, es toda la parte interna del ojo. Vamos a hacerlo otra vez. En esta imagen. Aquí hay otro mesénquima,
otro tejido conjuntivo que es mesodermo. Cuando esto se formó aquí, esto es ocupado por un tejido conjuntivo renal, un mesénquima. Todo el mesénquima que queda dentro del ojo, o el premontio del ojo, va a dar origen al compartimiento posterior y a lo que está ahí, que es el cuerpo vítreo, que lo vamos a llamar humor vítreo, que también forma parte de esos medios diópticos que el paso de la luz hasta la retina. Entonces aquí tenemos ácido hialurónico, agua y un colágeno en ese cuerpo vítreo. Mayor cantidad de agua y ácido hialurónico. Entonces, como le dije, la clase era corta, pero si no tenía histología,